Y si ya quieren inscribirse para la charla del mes que viene, que es el 20 de mayo, pueden hacerlo siguiendo el código QR que está en pantalla. ¿Mm? El mes que viene vamos a hablar de física extragaláctica. Empezamos por las estrellas y ya nos vamos cada vez más lejos. Vamos a hablar de agujeros negros, choques de galaxias. Va a ser muy interesante, así que ya se pueden ir anotando. Igualmente, al finalizar el seminario, van a tener la encuesta de siempre, que es muy importante que la completen, dándonos sugerencias, comentarios, porque todo esto está siendo chequeado por la National Science Foundation, que es quien auspicia esta serie La ciencia del cielo para principiantes, para ver si el año que viene se va a continuar con estas series de charlas en español. Así que, por favor, completen la encuesta y después de la encuesta serán redirigidos a la página de inscripción para el mes que viene. Pero si quieren hacerlo ahora, ya tienen el código ahí para hacerlo. Bueno, les agradecemos entonces estar aquí y ya saben, pueden seguirnos en las redes sociales de la APSO, que son las de Instagram, en Facebook, que en Facebook también se está transmitiendo en este momento en vivo, Twitter y también en YouTube. Recuerden que en YouTube van a tener la charla que estamos viendo ahora y todas las anteriores grabadas por si no pudieron verla o si conocen a alguien que no las pudo ver. En el canal de YouTube tienen todas las charlas de la ciencia del cielo para principiantes. Después de que se da la charla, aproximadamente una semana después, se sube al canal de YouTube. En Facebook ya la tienen, apenas concluye la charla, ya es accesible a través de la página de Facebook. Si quieren ser miembros del APSO, tienen muchos beneficios, descuentos, se pueden acceder a telescopios, tienen descuentos en los meetings, en cursos de astronomía online, pueden publicar gratis en el journal, así que por favor, si quieren asociarse, tienen la dirección en pantalla. Para América Latina y países en vías de desarrollo hay importantes descuentos, así que por favor háganlo. Si quieren contribuir con lo que sea, siempre es bienvenido. También en la página de APSO pueden hacerlo. Y estamos haciendo la campaña anual de recolección de fondos que dura un par de meses y acaba de comenzar, así que pueden entrar en esa campaña y ayudarnos. También tienen el link en pantalla para la lista de los seminarios web de este año en español, cada una de las charlas que va a haber. Y bueno, la página nuestra, apso.org, para navegar y saber más de estrellas variables. También nos pueden contactar por email, si tienen alguna duda. Y bueno, ya es tiempo entonces de comenzar y presentar a la charla de hoy y a nuestra disertante, que ya es una amiga de la casa que en noviembre nos ha dado una charla de estrellas químicamente peculiares, pero ahora nos va a dar esta charla de estrellas en general en el marco de este curso. Olga Inés Pintado es doctora en física por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, investigadora del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, directora del Centro Interdisciplinario de Astronomía, Ciencias Espaciales y Ciencias Básicas de la Universidad de San Pablo Tucumán, investigador visitante en diferentes observatorios y universidades de Argentina y del exterior, entre ellos el Departamento de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Universidad de Ankara, Turquía, Ingatianum University de Cracovia, Polonia, Observatorio Vaticano, Castel Gandolfo, Italia, Observatorio de Moletei, Lituania, Observatorio Astronómico de Viena, Austria, Observatorio Astronómico de Córdoba, Mount Graham International Observatory, Arizona, Estados Unidos, y otros. También ha sido investigador invitado del Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Alemania, y profesor titular de la Universidad Nacional de San Juan entre 1986 y 1997. Ha publicado más de 80 trabajos en temas de astrofísica estelar, física ionosférica y enseñanza de la física, y ha presentado más de 200 trabajos e informes invitados en congresos en Argentina y en el exterior. Olga ha dirigido numerosos proyectos de investigación focalizados en el estudio de estrellas químicamente peculiares. Pero bueno, hoy nos va a hablar no de las químicamente peculiares, sino de todas las estrellas en general. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces esta tercera charla o clase de la ciencia del cielo para principiantes. Muchísimas gracias, Olga, por estar, y adelante, todo tuyo si quieres empezar a compartir la pantalla. Vamos a reactivar el audio, que te había silenciado. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Siempre es un gusto dar charlas para la APSO. Y bueno, ahora voy a ver si puedo compartir pantalla sin problema, a ver si me aparece lo que me tiene que aparecer.
Ahí estamos. Perfecto. Bueno, me están apareciendo un montón de carteles y me tapa lo que yo tendría que ver. Bueno, no importa. Hoy vamos a hablar de astrofísica estelar. Acá le han puesto física estelar. Los astrónomos llamamos astrofísica estelar a todo lo que es el estudio de las estrellas, porque es la física de las estrellas lo que estudiamos. Ahí está. Bueno, entonces, más o menos lo que yo les voy a contar es en dónde se forman las estrellas, cómo se forman las estrellas, qué condiciones debe tener un medio para que las estrellas puedan formarse, cuando se forman, qué tipo de estrellas y qué tipo de objetos pueden formarse a partir de ese medio. Vamos a hablar un poco de la estructura de las estrellas, del interior y su exterior, que son las atmósferas, y de la evolución de los distintos tipos de estrellas para ver cómo muere cada una de ellas y qué es lo que queda como remanente. Bueno, y si después hay un poco de tiempo o las preguntas nos llevan, podemos hablar sobre cómo observamos las estrellas, qué sabemos en la actualidad y qué nos depara el futuro. Voy a tratar de cerrar. Ahí está. ¿En dónde se forman las estrellas? En medio de la galaxia, entre las estrellas, está lo que se llama el gas interestelar. No es un medio vacío, es un medio poco denso formado por partículas subatómicas, átomos, moléculas y hasta granos de polvo. Pero ese medio interestelar no es uniforme. Hay zonas que son un poco más densas que las otras y que se ven cuando las observamos desde Tierra como nubes. Algunas nubes, como estas, son nubes moleculares oscuras, y son oscuras no porque no haya nada detrás de esa nube, sino que porque son nubes frías, absorben toda la radiación que viene de las estrellas que están atrás, entonces vemos como una zona vacía de estrellas. En el hemisferio sur hay una que es muy característica que se llama el saco de carbón. Hay otras que son más complejas, como esta, que es la nebulosa de Trífida, que está formada por dos nebulosas. La parte superior es una nebulosa de reflexión. ¿Qué es esto? Es un gas que está emitiendo luz en realidad no emite luz propia, sino que es la luz que refleja de las estrellas. Estas generalmente son zonas a donde hay muchas estrellas recientemente formadas. La de abajo es una nube de hidrógeno o hidrógeno 2, que esa sí tiene luz propia. Lo que emite esa luz es la desexcitación de los átomos y moléculas de hidrógeno que hay en esa región. En principio, en cualquiera de esas nubes se podrían formar estrellas si se dan ciertas condiciones. Esto se suponía desde hacía mucho tiempo, pero hasta la década del 90, cuando se lanza el telescopio espacial, no había evidencia de los lugares en donde se estaban formando estrellas, como para poder ir a estudiar esos lugares para ver cuáles eran las condiciones. Esta imagen que pongo acá es del año 95, del telescopio espacial tomada con la cámara de campo amplio, es la nebulosa de Orión, y es la primera que se descubrió una zona de formación de estrellas. Esto seguramente ustedes la conocen, es lo que algunos le llaman los pilares de la creación. Es una imagen, la de la izquierda es del telescopio espacial, la del telescopio espacial Hubble, la de la derecha es del James Webb, y en este caso fue la primera vez que se pudo ver los núcleos de condensación.
todos estos puntitos que se ven por ahí son los lugares en donde se están formando estrellas. Con la imagen de la izquierda ya teníamos una idea de cómo se estaban formando las estrellas, pero con la imagen de la derecha se puede ver mucho más claramente los lugares en donde están las estrellas que se van a formar. Si nosotros nos acercamos a una de esas imágenes, vamos a llegar a ver lugares como estos, que son lo que se llaman los núcleos de condensación. Ahí se va a formar una estrella. Ahora, yo les quiero aclarar ahora, aunque esto parezca que es algo que se está moviendo hacia arriba, en realidad es algo que vino desde arriba y se llevó parte del material y quedó solamente esto, que va a ser una zona mucho más densa a donde se va a formar una estrella. Entonces, ¿cómo se forman las estrellas? Para resumirlo, tenemos una nube de gas interestelar en donde esa nube no es uniforme. Hay zonas que son más densas como estas. Esas zonas que son más densas tienen una fuerza de atracción gravitatoria mayor. Entonces empiezan a atraer todo el material que está alrededor. El material se va aglutinando y se van formando objetos que por la simetría deben ser esféricos y empiezan a girar porque todo el material que traía un movimiento debe conservarlo. Entonces se empieza a formar un objeto como este, que se llama protoestrella, que está rodeado por un disco de polvo. Esto se produce por efecto de la rotación de la estrella. Esto es algo que se forma como, ustedes deben haber visto alguna vez en las pizzerías que hacen girar la masa y se forma el disco. Bueno, de la misma manera se forma este disco, que es material menos denso, que no es tan atraído por el objeto en formación. Este objeto no es visible en el infrarrojo, en el visible, solamente se puede observar en el infrarrojo y en ondas milimétricas. El infrarrojo es muy difícil de observar porque es absorbido por la atmósfera de la Tierra. Entonces, para observar algo del infrarrojo deberíamos ir a más de 4.000 metros de altura o ya al espacio. Y el otro problema que había es que al no poder observarse en la Tierra, nadie había desarrollado detectores para observar en el infrarrojo. Esos detectores aparecen recién en la década del 90, hace algo más de 30 años, que en términos astronómicos es un tiempo muy corto. Bien, esta protoestrella que se está formando se va comprimiendo y a medida que se comprime va aumentando su temperatura y empieza a emitir radiación en el infrarrojo. Si nosotros, cuando ya no cae más material sobre esa estrella, o sea, toda esta envoltura se ha agotado, lo que nosotros deberíamos ver es una estrella que está emitiendo unos jets o chorros por los polos. En realidad, la emisión de radiación es en todos los sentidos, pero el disco de polvo o disco de escombros que tiene alrededor absorbe la radiación y vemos solamente la que sale por los polos. Llega un momento en que esta protoestrella pasa a ser estrella y ya esta radiación no se verá más. Ahora, esto por supuesto es un modelo. Nadie puede ver una estrella desde que se forme, ni siquiera desde que empiece a formarse, ni siquiera hasta que sea una estrella, porque eso ocurre en un mínimo de 10.000 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ver si este modelo es correcto? Lo que hacemos es observar distintos objetos. Hay evidencia de esto a través de imágenes como esta, tomada en el infrarrojo, que tomada haciendo muchas imágenes, uno puede ver que acá está el disco de polvo y que todo esto que está alrededor de
del objeto está moviéndose hacia el objeto. Eso es importante, que estén moviéndose hacia el objeto, porque eso nos indica que forma parte de la envoltura que tenía esta estrella inicialmente. Ahora, en esta imagen nosotros podemos ver una estrella que está por acá y tenemos los chorros, que se ven las ondas de choque de la punta del chorro, uno para acá y el otro para acá. En este estado la estrella se dice que es un objeto de tipo Kelvin-Haro, porque fueron ellos los primeros que observaron los jets emitidos por la protoestrella. Imágenes de estrellas con disco hay muchas, y esas son las más fáciles de obtener. O sea que este tipo de imágenes nos da la evidencia de que las estrellas se formarían tal como lo hemos indicado en el modelo. En el año 1995 también se publicó la primera imagen de una estrella con disco planetario. Esta estrella es Beta Pictoris. La imagen de arriba es la imagen original. Para tomarla se ha puesto una máscara acá al centro para tapar la estrella y poder ver el disco, y la de abajo es una imagen ya procesada en la que se puede ver cómo varía la densidad del disco en los distintos lugares. Ustedes dirán, bueno, el telescopio espacial empezó a funcionar en el 95. No, empezó a funcionar antes, pero todas estas imágenes llevaron 4 o 5 años de procesamientos para poder ser publicadas. Bueno, estas son también imágenes superpuestas de los chorros que emiten las estrellas cuando se encuentran en la etapa de objetos Kelvin-Haro. Bien, entonces ya sabemos cómo se empieza a formar una estrella. Yo les había dicho que por efecto de la gravedad se siguen comprimiendo las estrellas, entonces va aumentando su temperatura y su densidad. ¿Hasta cuándo va a seguir ese proceso? Cuando alcanza una temperatura de 1.000.000 de grados Kelvin en el centro del objeto, están dadas las condiciones para que comiencen los procesos de fusión. Fusión del hidrógeno, porque hidrógeno es el elemento más abundante. En una estrella que se forme ya en nuestra época, que no se haya formado cerca del Big Bang, más del 95% del material de la estrella es hidrógeno. En las otras era todo hidrógeno. Entonces, cuando comienzan los procesos de fusión, el hidrógeno forma helio y después van formándose otros elementos más pesados. Cuando hay un proceso de fusión, hay liberación de energía. Entonces, del centro de la estrella está emitiéndose energía hacia afuera. O sea que serían las flechas negras. Pero a la vez, la fuerza de atracción gravitatoria está ejerciendo una fuerza hacia adentro. De cómo sean ellas dos, va a depender de que la estrella se forme o no. Cuando la estrella, los procesos de presión y de gravitación son iguales, la estrella toma ya un estado estable. Se dice que llega a la secuencia principal y se va a mantener en ese estado durante un tiempo bastante largo. Pero debemos tener cuidado en una cosa. No todos los objetos que se formen a partir de esos núcleos de condensación van a ser estrellas, porque para ser estrellas deben tener procesos de fusión. Y eso solo ocurre si la estrella, si este objeto tiene una masa entre 1/10 y 200 o 300 masas solares. Si es más de 200 masas solares lo que ha acumulado este objeto, nunca se va a igualar la presión que viene del interior con la gravedad y no se va a formar estrella, porque es tan fuerte la presión interior que va a desarmar ese objeto que se estaba armando.
Si tiene entre 1/100 y 1/10 de masas solares, tampoco va a tener procesos de fusión y se forma un objeto que se llama enana marrón. Estos objetos emiten en el infrarrojo, son muy difíciles de observar porque hay que observar con determinados, desde tierra solamente se pueden observar con telescopios de 8 metros o más, pero son objetos muy interesantes porque por algún motivo que todavía no se conoce, a veces es como si hubiese dos estrellas girando una alrededor de otra, a veces parece que tienen un disco de polvo alrededor que es como torcido, no derecho, como, digamos, no plano, como en las otras estrellas. Así que son objetos de estudio, de difícil estudio, pero muy interesante porque con ellos los astrónomos tenemos que poner en juego mucho nuestra imaginación para poder ver, decidir qué es lo que estamos viendo en base a todo lo que conocemos. Olga, Sí, te hago algunas preguntas ya de la gente, así, bueno, ya que estamos con las 200 masas, nos pregunta José Mariano, ¿qué es lo que se forma al ser mayor de 200 masas o no se forma nada? no se forma nada, se forma la protoestrella y cuando empiezan los procesos de fusión, rápidamente se desarma ese objeto. Perfecto. Vuelve todo el material al medio interestelar. Y antes que avancemos más con las estrellas, volviendo al tema de las protoestrellas, Patrick nos pregunta ¿cómo se capta la luz infrarroja de la protoestrella? ¿Por redesign de difracción de espectroscopía? Se puede hacer espectroscopía, pero lo que más se está haciendo es fotometría de protoestrellas, porque en esa radiación es muy difícil observarlos desde tierra. Bueno, y nos pregunta si no estamos viendo sistemas protoplanetarios en la nebulosa de Orión, en M42. Todavía no se han visto sistemas protoplanetarios, pero es probable que haya. Que no se los haya visto no significa que no estén, sino que no tenemos la capacidad de observarlos todavía. De todas maneras, son estrellas bastante jóvenes las que están en la nebulosa de Orión, así que todavía nos van a dar muchas sorpresas. Fernando Neira Paz nos pregunta ¿por qué se crean los chorros en las protoestrellas y qué serían esos chorros? Lo que pasa es que cuando la protoestrella se va comprimiendo, empieza a emitir algo de radiación, y esa radiación es en infrarrojo. La emite en en todas las direcciones, no es que las esté emitiendo por los polos, pero como en el ecuador está el disco ese de polvo, que todavía es bastante espeso, porque en una estrella que está formando planetas, ese disco ya es como muy finito. En el caso de las estrellas que están todavía en la etapa de protoestrella, ese disco parecería una rosca, no un disco. Entonces, en la dirección del ecuador y donde está el disco, se absorbe toda la radiación. Entonces, solo la podemos ver por los polos y formar los chorros esos que estamos viendo. Perfecto, bueno, podemos seguir entonces con la charla. Gracias. No, de nada. Bueno, y lo que nos faltaba decir es que si la masa del objeto es menor que 1/100 de la masa solar, se forma un objeto parecido a un planeta. ¿Esto qué es? Un objeto que no va a emitir ningún tipo de energía y se los llama planetoides o planemos porque son planetas, en su forma son planetas, pero no están asociados a un sistema planetario como podría ser el sistema solar. Ya se han detectado algunos, pero como son objetos muy pequeños, es muy difícil detectarlos porque su efecto, como no se los puede ver porque no emiten luz, lo que se puede ver es su efecto en el movimiento de algún objeto cercano, pero como a su vez son chiquitos, también
el efecto sobre el movimiento también es pequeño y es difícil de observar, pero ya se han detectado un par de ellos. Bueno, entonces para que podamos entender lo que sigue, les voy a contar, este gráfico es lo que se llama un diagrama HR o diagrama de Hertzsprung-Russell, que es nada más que un gráfico en el cual en la vertical podemos poner la luminosidad de la estrella o la masa, y en la horizontal se puede poner la temperatura. Noten que la temperatura va creciendo de derecha a izquierda, ¿no? En vez de, normalmente cuando hacemos gráficos nosotros ponemos que los ejes crezcan hacia arriba y hacia la derecha. Este crece hacia la izquierda. En realidad los astrónomos somos un poco raros, por eso hacemos estas cosas, pero la verdad es que el diagrama resulta mucho más claro si se pone la temperatura de esta manera. La línea esta, que no sé si se la verá, es roja, es lo que se llama la secuencia principal de edad cero. Es decir, una estrella, un objeto, cuando llega a este lugar, ya es una estrella. Si se tratan de estrellas de mucha masa, por ejemplo, una estrella de 100 masas solares, va a demorar desde que empieza a formarse hasta que llega a la secuencia principal 10.000 años. Una de 10 masas solares, 100.000 años, y así van siguiendo, van a demorar cada vez más hasta que las más pequeñas van a demorar 10 a las 8 años en llegar a la secuencia principal. Entonces, nosotros viendo, si nosotros conocemos la luminosidad y la temperatura de una estrella, y la tenemos por acá, podríamos decir que es una estrella en formación. Podríamos, ya vamos a ver si podemos siempre. Entonces, ya hemos llegado a la etapa en que se forma la estrella. Acá tenemos que separar en dos grupos, las que son pequeñas o medianas, de hasta 10 masas solares, hasta las estrellas masivas, que van a tener más de 10 masas solares, porque su evolución va a ser diferente. Bueno, y antes de seguir con la evolución, veamos cómo es el interior de las estrellas. Esto es un dibujo de lo que sería el Sol. Por supuesto, el Sol es el que más conocemos porque lo tenemos más cerca y lo podemos observar más. Una estrella como el Sol tiene un núcleo rodeada por una zona a donde los procesos que prevalecen son los procesos radiativos, y después la parte exterior a donde son procesos convectivos. ¿Qué son procesos convectivos? En donde el material llega a la superficie, se enfría y vuelve a bajar, baja, se calienta y vuelve a subir. Más o menos lo que hace el agua en un recipiente cuando lo ponemos al fuego. Después en la superficie del Sol hay manchas oscuras, manchas blancas, hay erupciones, fulguraciones, etcétera, que están muy bien estudiadas, y hoy en día sabemos que hay estrellas que tienen todo este tipo de procesos en su superficie. Ahora, ¿todas las estrellas son como el Sol? No. Las estrellas que tienen, hemos dicho, las estrellas que son parecidas al Sol tienen una parte radiativa y la parte externa convectiva. Las estrellas con más masas solares es al revés, la parte convectiva está en el interior y la parte radiativa está en el exterior. Entonces, esto hace que las estrellas, estas grandes, muy masivas, tengan menos movimiento de componentes químicos en la superficie y sean más estables que las otras estrellas. Las estrellas más chicas no tienen zona radiativa, es toda convectiva, son estrellas muy difíciles de estudiar porque suelen ser muy variables, y además, como son estrellas que viven mucho tiempo, tienen elementos químicos muy compuestos, muy complejos, como moléculas que a veces son difíciles de identificar y de estudiar.
si ahora quiere aparecer. Bueno, sí. Bueno, yo les había dicho que cuando la estrella llega a la secuencia principal, llega a la edad cero de la secuencia principal, que es esta que está acá abajo, ¿no? Pero la secuencia principal no es una línea, es una banda. Entonces, las estrellas, a medida que van evolucionando, aún estando en la secuencia principal, se van a ir moviendo, se pueden ir enfriando, se pueden ir haciendo un poco más brillantes hasta que lleguen al final de la secuencia principal. Estudiar estrellas que están en esta región es muy interesante porque nos da la idea de cómo van cambiando las estrellas cuando aún son jóvenes. Porque uno piensa, llega a la secuencia principal, siguen los procesos de fusión y en algún momento saldrá. Pero dentro de esta secuencia principal ocurren procesos muy interesantes dentro de las estrellas. Bien, entonces, esta sería otra forma de dibujarlo al objeto, al diagrama HR. Acá tenemos la secuencia principal. Estas son las estrellas gigantes y supergigantes, que ya las vamos a ver, y las enanas blancas. Ahora, yo les decía, si ustedes encuentran una estrella por acá, antes íbamos a pensar que la estrella era una estrella en formación. Pero ahora que sabemos que las gigantes y las supergigantes están también para esa región, tenemos que, cuando encontremos una estrella por acá, tenemos que ver cuáles son sus características para ver si es una estrella en formación o una estrella que va camino a su muerte. A veces ocurren cosas muy interesantes. Nosotros encontramos una estrella por esta región que tiene todas las características de estar yendo a ser una estrella gigante, pero a su vez tiene disco protoplanetario, lo cual indicaría que es una estrella joven. Bueno, esas son las estrellas, son los objetos más interesantes para estudiar. Entonces, las estrellas medianas van a pasar a la etapa de gigante roja. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el hidrógeno en el núcleo de la estrella se empieza a agotar, los procesos de fusión son diferentes y la estrella empieza a desprender sus capas externas. No las desprende totalmente, pero la estrella se va agrandando y al agrandarse y expandirse se enfría, por eso se va poniendo más roja. Lo mismo ocurre con las estrellas más masivas, nada más que en este caso se van a llamar supergigantes rojas. Estas son estrellas que ya están próximas a su muerte. Las estrellas más chicas, las gigantes rojas, va a llegar un momento en que esa cáscara que se venía expandiendo se va a desprender y se va a desconectar gravitacionalmente de la estrella. Y va a seguir expandiéndose hasta que se diluya. Si nosotros observamos la estrella en ese momento, lo que vamos a ver es una nebulosa a su alrededor. A veces se puede ver la estrella remanente, como en esta, que lo que queda es una enana blanca. En otras no se la puede ver, pero tiene que estar ahí adentro. El nombre de nebulosas planetarias se los puso Galileo, porque cuando él las observó por primera vez, las veía del mismo color que veía los planetas. Entonces dijo, son planetas nebulosos, por eso el nombre de nebulosas planetarias. En realidad las nebulosas planetarias deberían ser completamente esféricas, porque se van expandiendo simétricamente, pero como están en un medio que tiene una cierta densidad, a veces pueden tener formas muy esféricas y a veces formas mucho más raras. Las estrellas más masivas tienen una muerte mucho más violenta, porque al tener más masa, los procesos de fusión son
llegan a producir elementos químicos mucho más pesados y la radiación que emiten también es mayor. Entonces llega un momento en que se produce una explosión en el remanente de la estrella y desprende todas las capas externas muy violentamente. Esta imagen son dos imágenes, acá a la izquierda, acá está la estrella que explotó, y esta es la estrella ya explotada. Estas dos imágenes se tomaron en 2 noches siguientes, 2 noches consecutivas, y se las observó en el hemisferio sur en el año 1987, y es una supernova en la nube, en una de las 9 Magallanes, creo que es la 9 mayor. Hace un par de años, un aficionado de Santa Fe, que Sebastián lo conoce, se llama Víctor Buzo, él tuvo la suerte de observar el momento en que se producía la supernova. O sea, él estaba viendo la estrella y le empezó a aumentar el brillo muy rápidamente. Esa fue la primera vez que se pudo observar, digamos, en tiempo real, una supernova, el proceso de supernova. Parece que no quiere. Mientras podemos hacer alguna preguntita, ya que está Dale. mientras vos vas solucionando el tema. Hablando de evolución estelar, tenemos algunas preguntas. Patrick pregunta, ¿las estrellas de masa arriba de 1,5 son de tipo O y A? ¿De 1,5 masas solares? Sí. No, las O y A son más chicas. Perdón, sí, está bien, son más grandes. Son más grandes, pueden ser de tipo O y A, depende no solo de la masa, sino de la temperatura que tengan. Y las B también, o sea, ahí faltó la B en el medio. Sí. ¿A partir de qué masa las estrellas crean supernovas? Más o menos a partir de 7 u 8 masas solares, 10 masas solares. Lo que pasa es que no es un límite estricto. Cuando nosotros decimos una estrella va a ser estrella si tiene hasta 200 masas solares, puede ser 200, puede ser 250, pero puede haber una de 150 que no haya llegado a ser estrella. Lo mismo pasa en este caso. Más o menos con 5, 6, hasta 10 masas solares ya puede producir una explosión de supernova. Emma Garduño pregunta, ¿cómo se sabe que las estrellas tienen núcleo y las diferentes capas hasta la superficie? ¿Lo dejamos para el final? Lo dejamos para el final, ya le está haciendo un spoiler de la charla. Perfecto. Y sí. una más, Esteban García, ¿cuánta diferencia de masas ha de tener una estrella para clasificarse como gigante o como supergigante? Ese depende del tamaño en cómo se vaya expandiendo la estrella. En general, las supergigantes las progenitoras de las supergigantes están más o menos alrededor de las 10 masas solares. Claro, porque son las que generan supernova, claro, lo que decías antes. Claro. Las supergigantes generan supernova. Ahora, tengamos en cuenta, son supergigantes rojas, ¿no? Porque ahí arriba en el diagrama HR también aparecen las supergigantes azules, que son estrellas de mucha masa que se están formando y van pasando por ahí como supergigantes antes de llegar a la secuencia principal. Nada es tan fácil como parece. No. Bueno, por ahora entonces, listo, continuamos entonces con la charla. Bueno, esta imagen que he puesto ahora, que no sé si les está pareciendo a ustedes o solo me está pareciendo a mí. Seguimos con las supernovas, la imagen de las supernovas, la nube de Magallanes. Por algún motivo ahí no están pasando, ¿no? No, quedamos en la supernova. Sí, pero yo las estoy pasando. No está pasando. A ver, espera, dejo de compartir y vuelvo a entrar. Y bueno, a ver qué pasa.
A ver si se soluciona. Y si no, salir de la pantalla completa de la presentación, volver a... Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno. Bueno, la imagen que no había aparecido antes es esta, que es un remanente de supernova que fue visto por los chinos hace como 2500 años y todavía está el remanente. Entonces, resumiendo, las estrellas de masa mediana van a ser gigantes rojas, una nebulosa planetaria y el remanente que va a quedar es una enana blanca. Una enana blanca es una estrella que tiene material en un estado que no es común en la Tierra y se llama estado degenerado, y el Sol se supone que va a llegar a un estado de enana blanca. Cuando el Sol sea una enana blanca, va a tener una masa, un tamaño similar al de la Tierra. Para que ustedes tengan una idea, va a ser un objeto muy denso. Va a seguir emitiendo algo de luz hasta que la luz va a ir disminuyendo y llega un momento en que ya no emite nada y ya no se la puede ver. En el caso de las supergigantes, de las estrellas masivas, después de producida la supernova, ahí se desprende todo el material que tiene la estrella y lo único que queda son los neutrones. Los neutrones van a empezar a compactarse, a formar un objeto muy chiquito, de muy alta densidad, va a tener un campo magnético intenso y va a girar a muy alta velocidad. Dependiendo de cómo sea la dirección de giro respecto a nuestra línea de visión, se puede detectar el campo magnético de una estrella de neutrones. Y lo que se ve con un radiotelescopio son como pulsos de radio muy simétricos en frecuencia y en tiempo. Esos se llaman púlsares y fueron descubiertos por Jocelyn Bell, una astrónoma norteamericana, en la década del 60, cuando ella estaba haciendo su trabajo de tesis. En realidad ella en el momento de observar no se dio cuenta de que estaba observando un objeto nuevo y lo clasificó como LGM1, Little Green Man 1, pensando, para hacer una broma diciendo que era algo de una señal extraterrestre. Bueno, después se descubrieron otros objetos y ya se sabe que son los púlsares. Ahora, como anécdota tanto feminista, ese trabajo, el descubrimiento de los púlsares, se publicó en un trabajo que fueron 3 autores, el director de tesis de Jocelyn Bell, ella y otro astrónomo más. Le dieron el premio Nobel a los 2 astrónomos y no a ella. De todas maneras, ella dice que estaba bien que no se lo hayan dado porque así ganó muchos otros premios y viajó mucho más. Bueno, la otra posibilidad, y esto ocurre cuando son masas bastante más grandes, esa estrella de neutrones tiene tanta masa que tiene una gravedad enorme. Entonces atrae todo lo que está alrededor y su gravedad es tan grande que de ella no puede salir ni la luz. Ustedes saben que un vehículo espacial para salir del campo gravitatorio de la Tierra tiene que tener una velocidad de 11 kilómetros por segundo. Si la Tierra fuese más chica, esa velocidad debería ser mayor. En el caso del agujero negro, 300.000 kilómetros por segundo no es suficiente para salir del agujero negro, entonces por eso no sale ni la luz. Y no es un agujero, sino que es un objeto compacto, muy grande, pero se le dijo agujero porque si uno lo observa alrededor del agujero, lo que ve es como si fuese un resumidero a donde va cayendo todo el material que está alrededor. Bueno, entonces, para resumir, las estrellas hasta 10 o 12 masas solares
terminan como una nebulosa planetaria y el remanente es una enana blanca. Las que tienen hasta 40 masas solares terminarán como una estrella de neutrones o eventualmente un púlsar, si lo podemos ver como púlsar, y si tiene más de 40 masas solares será una supernova y un agujero negro. Los agujeros negros se pudieron tomar imágenes recién hace 2 años. Primero en una galaxia cercana y el año pasado se pudo hacer una imagen del agujero negro que hay en el centro de la galaxia. Todas las galaxias se cree que tienen agujeros negros, son agujeros negros muy masivos, pero no son los únicos agujeros negros que hay en la galaxia. Hay otros agujeros negros en otros lugares donde pueden haber muerto otras estrellas. Bueno, y respecto a lo que preguntaban recién de cómo sabemos cómo es el interior de las estrellas, eso es muy difícil de saber porque no podemos ver adentro de la estrella. Entonces, la radiación que viene del núcleo y va interactuando con el material que está alrededor del núcleo. Entonces, supongamos, esa radiación encuentra un átomo de hierro y lo excita. Si lo excita, la radiación pierde un poco de energía en una determinada longitud de onda. Pero después puede encontrarse con otro átomo de hierro que estaba excitado y se desexcita. Entonces vuelve a recuperar toda la energía que tenía cuando salió del núcleo. Ahora, cuando llega a la parte externa, o sea, a la atmósfera de la estrella, va a seguir interactuando con el material que hay ahí, pero no le va a dar tiempo para interactuar con otro que esté desexcitando. Entonces, esa radiación que sale de la estrella y llega a nosotros, no va a ser exactamente igual a la que se emitió en el núcleo de la estrella. ¿Y cómo va a estar modificada? Va a estar modificada por los elementos que haya en la fotósfera de la estrella. Entonces, por eso nosotros decimos que cuando observamos una estrella, lo que estamos viendo es exclusivamente la atmósfera de la estrella. No vemos el interior. El espesor de esta atmósfera depende del tipo de estrella. Las estrellas más masivas, el espesor es menor, y en las estrellas con menos masa, el espesor es mayor. Y nosotros hablamos de la profundidad óptica, es decir, cuánto hacia adentro podemos ver de la estrella. Ahora, modelar el núcleo de la estrella es muy complejo, porque tenemos que saber primero cómo es la radiación que sale de la estrella, cómo es la atmósfera de esa estrella y cómo debe haber sido el recorrido de la radiación del núcleo hasta llegar a la atmósfera. Esa es la forma que tenemos de ver qué es lo que hay en el interior, de suponer lo que hay en el interior. No podemos ir al interior de una estrella. Entonces, necesariamente tenemos que hacer modelos. Ahora, empezamos suponiendo que es un modelo simple y que es todo muy uniforme, pero después la luz que vemos no se condice con lo que deberíamos ver. Y ahí hay que empezar a modificar el interior, a modificar los modelos del interior de las estrellas. Cada vez hay más modificaciones y vamos aprendiendo más, porque al haber telescopios más grandes, más telescopios en el espacio, telescopios que podemos observar en otras longitudes de onda, entonces vamos teniendo más información de la radiación que sale y podemos modelar mejor el interior de las estrellas. Bueno, eso era lo que les quería contar, y muchas gracias por la atención. Bueno, tenemos algunas preguntitas que quedaron. Patrick Cábana nos pregunta,
Como muchos de nosotros somos miembros de ABSO y en la actividad preponderante nuestra es la fotometría, ¿nos podrías platicar de la fotometría que hacen de las protoestrellas que mencionaste hace un ratito? La fotometría que se hace de las protoestrellas es exactamente la misma, digamos, técnicamente es la misma que la fotometría de las estrellas, nada más que se está trabajando en el infrarrojo en vez de trabajar en el visible. Pero las técnicas son exactamente las mismas. Bueno, Gabriel Galván nos pregunta, ¿el estudio de las capas de nuestro Sol sirve como referencia de análisis de estrellas lejanas? Sí, de hecho el Sol, por suerte, el Sol es una estrella que se porta bien, digamos, tiene una composición química estable, no tiene componentes raros, entonces siempre tomamos como referencia el Sol porque es lo que más cerca tenemos. De hecho, cuando se empezó la búsqueda de planetas, lo que se hizo es buscar planetas en estrellas de tipo solar. Hoy sabemos que hay estrellas de todo tipo que tienen planetas, pero al principio siempre vamos por el Sol porque es el más conocido. Claro, de hecho se usa de estándar para casi todo, ¿no? Una masa solar, un radio solar, se usa mucho de estándar. Sí, para la composición química también. Cuando nosotros estudiamos, bueno, muchos saben que yo estudio la composición química superficial de las estrellas, siempre nuestra referencia es el Sol, ¿no? Bueno, Si tiene más que el Sol o menos que el Sol. claro. Bueno, ahora tenemos varias, a la gente le gusta mucho el tema de los agujeros negros y la materia oscura siempre es algo que atrapa, así que acá se empieza a complicar, así que bueno, a ver. Bueno, contestaré hasta donde yo pueda, ¿no? Claro, claro, ya se está yendo el tema un poco, pero bueno, vamos a los agujeros negros. Amparo Villapun nos dice, ¿por qué los agujeros negros están en el centro de la galaxia? O de las galaxias, ¿no? Bueno, en el centro de la galaxia hay agujeros negros, pero como dije, no son los únicos. Hay agujeros negros en cualquier lugar donde haya explotado una estrella que tenga más de 40 masas solares. Ahora, lo que ocurre en el centro de la galaxia es que son agujeros negros muy masivos, porque los centros de las galaxias tienen más estrellas y más material que en los brazos de la galaxia. Entonces tienen la posibilidad de acumular y de acretar más material que si estuviese en un brazo, por ejemplo. Bueno, Emma Garduño nos dice, cuando una supernova termina en agujero negro, ¿deja remanente o solo las que terminan en estrellas de neutrones? No, todas dejan remanentes. Todas dejan remanentes. Lo que pasa es que cuánto tiempo viva el remanente depende mucho del medio en donde esté, ¿no? Hay agujeros negros que no se ve nada de material remanente cerca, pero en otros sí, incluso se han detectado agujeros negros por el remanente de una supernova. Siguiendo con agujeros negros, Noeishka nos pregunta, ¿cuál es el agujero negro más grande que existe actualmente? ¿O todos tienen el mismo tamaño? No todos tienen el mismo tamaño, depende de la cantidad, porque la estrella puede tener hasta 100 masas solares, pero cuando se forma el agujero negro empieza a acumular material que está alrededor. Entonces el agujero negro va aumentando de masa permanentemente. No sé cuál es el agujero negro más grande y no sé si se sabe eso. Lo que sí se sabe es que los agujeros negros más grandes de una galaxia son los que están en el centro de la galaxia, en el núcleo. Bueno, siguiendo, ¿hay algún agujero negro activo actualmente, cierto? Nos dice también Noelia. ¿Qué significaría que? Claro, eso debo preguntar. O sea, activo, que sería. Claro. Si no, no los veríamos, ¿no? O sea, no habría forma de verlos. Va, en realidad. Claro, porque lo que vemos en realidad es el material que va cayendo. Claro.
Alberto Díaz Fernández nos preguntó, ¿las protoestrellas pueden ser la materia oscura del universo? No, la materia oscura es materia que está se llama materia oscura porque es materia que nosotros suponemos que está, porque los modelos del universo indican que tiene que haber más materia que galaxias y estrellas se han detectado. Entonces, esa sería una materia que está en un estado que nosotros no podemos detectar. Por eso, en realidad, lo de oscura no es que sea oscura, sino que no la podemos detectar. Ahora, hay algunos cosmólogos que piensan que puede haber menos materia oscura de la que en realidad estamos suponiendo, porque, por ejemplo, el telescopio James Webb nos está mostrando que hay galaxias que no se sabía que existían, galaxias que se formaron y estrellas que se formaron muy cerca del Big Bang, que no las habíamos visto y que no sabíamos que existían. Entonces ese es un tema muy complejo todavía. Hay más preguntas de agujeros negros. Gonzalo Tejada, ¿hay agujeros negros cerca del sistema solar? No. No hay, digamos, supongo que la pregunta viene hacia si nosotros podríamos estar yendo hacia un agujero negro. No hay ningún agujero negro detectado que pueda poner en peligro al sistema solar. Hace unos 20 años, quizás un poco más, había un astrónomo que hablaba de microagujeros negros, pero eso él los encontró a través de modelos, pero todavía no se han podido detectar. Si hubiese uno de esos cerca del sistema solar, todavía no lo podemos ver, pero lo que yo creo es que si hubiese un agujero negro cerca del sistema solar, el movimiento del sistema solar no sería tan estable dentro de la galaxia como lo es. Bueno, una respuesta tranquilizadora, entonces. No vamos a ir adentro del agujero negro por ahora. Bueno, nuestra embajadora Estefanía nos pregunta, ¿hay agujeros negros en galaxias enanas? Sí, en realidad se supone que en casi todas las galaxias hay agujeros negros, porque hay estrellas masivas. Lo que pasa es que todavía no se han podido detectar agujeros negros en galaxias enanas, pero es un problema de la tecnología, no quiere decir que no existan. Bueno, saliendo ya del tema de los agujeros negros, hay varias preguntas más. La gente está muy activa hoy. Piki Díaz nos habla de la muerte de una estrella y nos pregunta si se pueden volver a formar otra de nuevo después de la muerte de una estrella. Sí, en general sí. Sobre todo cuando se produce una explosión de supernova, el movimiento de ese gas es muy violento. Entonces empieza a interactuar con el otro gas interestelar que está ahí y empieza a formar núcleos de condensación. Se supone que el Sol ha sido el producto de una supernova cercana, porque el Sol no es una estrella que no es de primera generación, es decir, no es una estrella formada a partir del Big Bang, sino a partir de la muerte de otra estrella. Lo que se supone es que explotó una supernova que arrastró con una nube de gas y ahí se empezaron a formar otras estrellas. Y el supuesto ese es porque en el Sol hay elementos químicos pesados que solamente se forman cuando hay una explosión de supernova. Bueno, ya que estamos hablando del Sol, José Mariano Massat nos cuenta, hemos aprendido mucho del Sol por tenerlo cerca y aún desconocemos muchas cosas como su temperatura extrema en la corona y su actividad magnética. ¿Qué se sabe de los campos magnéticos de otras estrellas o solo hay modelos por el momento? No, ahí se pueden medir los campos magnéticos de otras estrellas
los campos magnéticos en general de estrellas se pueden medir a través de polarimetría, o sea, midiendo la polarización de la luz, o con espectros. Porque cuando hay un espectro, cuando una estrella tiene un campo magnético, la línea espectral está como dividida en dos partes. Entonces, sí hay estrellas con campos magnéticos y se los puede medir. La discusión que hay ahora, hay dos discusiones sobre los campos magnéticos de las estrellas. Uno es si el campo magnético de la estrella se forma después de que se formó la estrella o es campo magnético atrapado del medio interestelar. Esa es una pregunta. Y la segunda es si todas las estrellas tienen campo magnético o no. ¿Esto qué significa? Si las estrellas a las que no le podemos detectar el campo magnético lo tienen y es muy débil, por eso no lo podemos detectar, o no lo tienen. Esas son las dos preguntas respecto al campo magnético. Bueno, es un éxito absoluto esta charla. Hay preguntas por todos lados, no terminan más las preguntas. Nos vamos a las, no sé a qué hora nos vamos a ir. Bueno, a ver, No hay Rodrigo Ramos. problema, Bueno, Rodrigo Ramos Moore. Si Júpiter hubiera tenido más masa, ¿se habría transformado en una estrella? Le falta mucha masa a Júpiter para ser estrella. Lo que pasa es que en algún momento se hablaba de que a Júpiter le faltaba un poco de masa para ser estrella, porque estaba emitiendo energía, pero lo que pasa es que Júpiter todavía se está comprimiendo, y la energía que está emitiendo es por la compresión y no porque hubiese podido ser otra estrella. Le falta mucha masa. Claro, como habías dicho antes, se tendría que acercar al décimo de masa para más o menos Al ya ser décimo una de masa estrella. solar, sí. Claro. Ni siquiera le da para ser, la masa no le da para ser enana marrón. Hay enanas marrones que son mucho más chicas que Júpiter, pero tienen más masa. Claro. Bueno, ¿qué mecanismo, esto es Fernando Neira Paz, nos dice, ¿qué mecanismo explica que las capas externas de algunos soles se expandan como gigantes rojas? Bueno, eso es cuando el núcleo de la estrella empieza a perder el hidrógeno, o sea, ya no quedarle el hidrógeno, ya la fuerza de atracción gravitatoria va siendo también menor porque cambia la masa de la estrella, entonces las capas externas ya no se pueden mantener unidas al núcleo y se empiezan a expandir. Por eso pasa a ser gigante roja, y eso es lo que se supone que le va a pasar al Sol. Bueno, para antes que nos nos traje... explicemos un poco, Sí. Cuando el Sol sea gigante roja, la Tierra va a quedar adentro del Sol. Sí, eso primero nos diste tranquilidad con lo de los agujeros negros y ahora ya nos angustiás con esto. Bueno, O pero sea, faltan como unos 15.000 millones de años, así que... bueno, está bien. Bueno. A ver, Paula Tejada. A simple vista, ¿todas las estrellas que vemos están vivas? Esa es una pregunta interesante que siempre, en todas las Star Party y todo, siempre esa Sí. pregunta, a la gente le encanta eso, así que, a ver. Pueden haber muerto. Lo que pasa es que la luz de la estrella, la luz de cualquier objeto, de la lámpara que yo tengo acá, la luz que sale del foco hasta que llega a mí, demora un tiempo. El tiempo en el caso de la luz de la lámpara es muy corto. Cuando nosotros miramos el Sol, lo que estamos viendo es cómo era el Sol hace aproximadamente 8 minutos. Es el tiempo que demora la luz en llegar del Sol a la Tierra. Entonces, si nosotros tenemos una estrella, la estrella más cercana está a 2 años luz. La luz que salió de esa estrella hace 2 años es la que estoy viendo hoy. Si hoy muere esa estrella, yo la voy a ver su muerte dentro de 2 años. Ahora, imagínense que hay estrellas que están a 10.000 años luz. Entonces, nosotros vamos a saber que murió 10.000 años después. Claro.
O sea, sí, estamos viendo estrellas, quizás ya están muertas, pero para nosotros no. Perfecto. Bueno, por eso decimos que cuando más lejos vemos, más viejo vemos. Claro. ¿No? Bueno, voy a tener que empezar a seleccionar algunas preguntas porque si no, no vamos a poder terminar y voy con algunas. A ver, Aurelio Manzano, ¿por qué la temperatura de la corona del Sol es mucho mayor que la de su superficie? Bueno, esos son por los procesos dinámicos que ocurren ahí, porque la corona del Sol tiene mucho movimiento de material y hay mucho movimiento de rozamiento. Entonces hace que el material se caliente. Bueno, a ver, Mayra Temoli nos habla de la famosa Betelgeuse y pregunta qué se sabe actualmente si se está observando. Sí, se está observando, pero hace muchos años que venimos esperando que explote. Claro, con el evento del otro año. Una buena broma. Claro, hace 2 años, así, cuando bajó de brillo, todo el mundo empezó a hablar de una potencial explosión, pero no fue nada. No, y volvió a subir el brillo. Sí. Después. Sí. Lo que pasa es que es poco todavía lo que sabemos de estrellas que estén próximas a la muerte, y pensábamos que baja el brillo y ya explota, pero bueno, ahora se está viendo que no es así. Lo que nos falta son telescopios y telescopios grandes para saber más. Lourdes Leiva, ¿es verdad que el Sol y varias estrellas más podrían tener su gemela como estrellas dobles? En general, las estrellas cuando nacen, no nacen solas, ¿no? Es muy difícil que en una nube de gas se forme una sola estrella. A veces se pueden formar muchas, y para que tenga una gemela, supongo que lo que se está refiriendo es a una estrella doble, que sea una estrella girando alrededor de otra. No hay evidencias de que el Sol tenga una estrella girando alrededor, que sea un sistema de 2 estrellas que giran. Pero no usemos la palabra gemela, porque cuando hablamos de gemelas del Sol, son estrellas con el mismo tipo espectral, es decir, estrellas con las mismas características, que no necesariamente tienen que estar cerca. Bueno, ya para ir terminando, Gabriel Galván, vamos a hacer esta última pregunta y después hay una pregunta especial más personal de Patrick, pero vamos con la de Gabriel, que nos dice, ¿la explosión de una estrella crea un pulso electromagnético? ¿Sería posible detectar ese pulso o relacionar la respuesta con la detección de ondas gravitacionales? Se va complicando la cosa. No hay evidencias de eso, porque para que haya, en realidad las ondas gravitacionales, ustedes saben que son muy difíciles de detectar. De hecho, hace poco el LIGO detectó algo de eso, pero no hay evidencias de que se puedan detectar así. Bueno, justamente Patrick estaba preguntando sobre LIGO, si detectaba supernovas, y bueno, aparte de eso, él está muy interesado en saber cómo es la vida de una astrofísica. Quiere saber si sos astrónoma observacional, astrofísica, y que nos cuentes de tu trabajo personal y cómo es tu vida. Así que la parte más cholula de la charla es ahora, para despedirnos. Por ahí estaban Ricardo Llano y Alberto Nieto, que deben saber más de cómo es mi vida que yo. No, yo soy de formación física. Yo he estudiado física y después de hacer el doctorado en física empecé a trabajar en astronomía. En ese momento yo vivía en San Juan y entré a trabajar al Complejo Astronómico El Leoncito, que era el observatorio más grande de Argentina, que era muy joven en esa época, y por esas cosas nunca pensé hacer astronomía observacional, pero al poco tiempo de empezar a trabajar conocí a un astrónomo norteamericano que se llama Saúl Adelman. Fui a trabajar un tiempo con él allá en Estados Unidos y me dijo, bueno, tenemos que observar en San Juan. Y yo le dije, bueno, ¿cuándo venís?
Me dice, no, vas a observar vos. Yo nunca había visto por un telescopio cuando pasó el Halley en el 86 nada más. Y bueno, así en el año 93 empecé a observar y bueno, me dediqué a la astronomía observacional fundamentalmente. Bueno, ahí tuvimos un poco la parte personal y bueno, ya hay agradecimientos. No, Enrique Buenecker nos felicita por la charla. Enrique estuvo dando también una charla hace un par de semanas para la ABSO, habló de las cefeidas de doble modo, así que fue muy interesante también, así que gracias Enrique por estar. Y bueno, ahora sí te agradecemos por haber estado dando esta charla sobre estrellas, espero que a la gente le haya interesado, evidentemente sí, porque la cantidad de preguntas que se generaron fue increíble, hubo más preguntas que charla casi, fue impresionante. Y algunas quedaron ahí porque no, ya, si no se nos hace muy tarde. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, Olga, por haber estado. Y, no, bueno, gracias a ustedes y bueno, gracias por asistir a estas charlas. Siempre es lindo contestar las preguntas de los que quieren saber un poco más de astronomía. Bueno, vamos a ir cerrando, vamos a compartir nuevamente la presentación final entonces. Ahí estamos. Bueno, siguen apareciendo agradecimientos. Daniel Mendicini, que es de la sección de estrellas variables de Iliada, Gabriel Galván, y varias personas, Amparo, Emma, bueno, todos te felicitan y nos agradecen. Bueno, ahora vamos con el cierre, entonces recuerden que ya se pueden ir inscribiendo para la charla del mes que viene, que es sobre física extragaláctica, con el doctor Ezequiel Treister, de Chile. Va a ser el 20 de mayo, en este mismo horario, 18 UT, 2 PM hora del este. Así que los esperamos en la próxima, tienen el código QR, y ahora, después de la encuesta, que va a aparecer cuando se termine el seminario, que esperemos que la completen todos, también van a ser redirigidos al formulario, así que sea de esta forma o de la otra, por favor anótense para no olvidarse de la charla del mes que viene. Después, bueno, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. El video va a estar en YouTube dentro de una semana, los videos anteriores ya están en el canal de YouTube, y bueno, nos pueden contactar por nuestro email, abso@abso.org, pueden visitar la página web, abso.org, ver el listado de las charlas que hay para este año, también en la página que aparece en pantalla, y asociarse, es muy importante si pueden hacerlo. Recuerden que hay muchos beneficios y también estarían ayudándonos a poder seguir adelante a la asociación, así que también pueden contribuir en la página. Y bueno, agradecemos una vez más entonces a Olga por la charla y nos despedimos hasta la semana que viene con Física Extragaláctica en la Ciencia del Cielo para Principiantes de la ABSO, auspiciado por la National Science Foundation. Gracias y hasta la próxima. Y recuerden la encuesta, no se vayan. Chau, chau. Chao, hasta la próxima.